El 13 de julio de 2024, Donald Trump vivió un momento aterrador cuando un individuo le disparó directo a la cabeza durante uno de sus mítines en Pensilvania. La rápida intervención del servicio secreto evitó una tragedia, pero el evento dejó a muchos preguntándose sobre la constante amenaza que enfrentan las figuras públicas, que lleva a alguien a atacar a una personalidad tan influyente. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV. Y para entender la magnitud de lo que sucedió con Donaldsio Trampolin, primero, claro que sí, tenemos que remontarnos a otros eventos del mismo estilo que han sucedido a través de los años. Desde presidentes a celebridades de todo tipo, los ataques de este estilo a personalidades no son nada nuevo. Para entender la magnitud de lo que ocurrió con Donald Trump, primero debemos remontarnos a otros eventos similares en la historia. Desde presidentes hasta estrellas de la música, los ataques a personalidades no son algo nuevo. Empecemos con uno de los más famosos. El 14 de abril de 1865, Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos, fue asesinado por John Wilkes Booth, un conocido actor y simpatizante confederado. Este magnicidio tuvo lugar en el Teatro Ford en Washington, D.C., mientras Lincoln disfrutaba de la obra Our American Cousin. Booth, que conocía el teatro a la perfección, aprovechó un momento de risa del público para disparar al presidente en la cabeza. Lincoln murió al día siguiente y su muerte marcó el fin de la Guerra Civil Americana, dejando al país en una situación política y social extremadamente delicada. Más acá en el tiempo, precisamente el 22 de noviembre de 1963, el presidente John F. Kennedy fue asesinado en Dallas, Texas, mientras viajaba en una caravana presidencial. El autor del disparo fue Lee Harvey Oswald, aunque su motivación sigue siendo objeto de debate y especulación. Kennedy recibió un disparo mortal en la cabeza y fue declarado muerto poco después. Este evento no solo conmocionó a Estados Unidos, sino que también impactó al mundo entero, generando innumerables teorías de conspiración que perduran hasta hoy. El asesinato de Kennedy dejó un vacío en la política estadounidense y cambió la percepción de seguridad de los líderes mundiales. Hasta el día de hoy, su asesinato es un caso de controversia e investigación, con nuevas teorías y evidencias que surgen constantemente, manteniendo vivo el misterio y el debate. Pocos años después, el 4 de abril de 1968, Martin Luther King Jr., líder del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, fue asesinado en Memphis, Tennessee. King estaba en el balcón del Motel Lorraine cuando fue abatido por un disparo de James Earl Ray. La muerte de King provocó una ola de indignación y protestas en todo el país, intensificando el movimiento por la igualdad racial y los derechos civiles. King, que había dedicado su vida a luchar pacíficamente por la justicia y la igualdad, se convirtió en un mártir de la causa. El que corrió con un poco mejor de suerte fue el presidente Ronald Reagan, que fue baleado por John Hinckley Jr. frente al Hotel Hilton en Washington, D.C. el 30 de marzo de 1981. Hinckley, que sufría de problemas mentales, dijo que su motivo para el atentado era impresionar a la actriz Jodie Foster, de quien estaba obsesionado. Afortunadamente, Reagan sobrevivió al ataque gracias a la rápida intervención de su equipo de seguridad y a la atención médica inmediata. Este intento de asesinato resaltó la importancia de la seguridad presidencial y llevó a reformas significativas en la protección de figuras públicas en Estados Unidos. Pero este tipo de sucesos no solo ocurren en los Estados Unidos. Un caso muy simbólico fue el Mahatma Gandhi, el líder del movimiento de independencia de la India y símbolo mundial de la paz y la no violencia, que fue asesinado por Nathuram Godse en 1948. Godse, un nacionalista hindú, estaba en desacuerdo con las políticas de Gandhi, especialmente su enfoque conciliador hacia los musulmanes durante la partición de India. Gandhi fue baleado 3 veces en el pecho durante una reunión de oración en Nueva Delhi. Su muerte no solo dejó un profundo vacío en India, sino que también impactó al movimiento global por la paz y los derechos humanos. En la década de los 80, específicamente el 13 de mayo de 1981, el Papa Juan Pablo II fue víctima de un intento de asesinato en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Durante su audiencia general, el pontífice polaco fue baleado 4 veces por Mehmet Ali Aka, un miembro del grupo terrorista turco Lobos Grises. Las balas impactaron en el abdomen, la mano izquierda y el brazo derecho del Papa. Milagrosamente, Juan Pablo II sobrevivió al ataque tras una larga y complicada cirugía. Posteriormente, el Papa perdonó públicamente a su agresor, visitándolo en prisión en 1983. Este intento de asesinato no solo sacudió al mundo
mundo católico, sino que también destacó las complejas intrigas políticas de la época, con teorías que sugieren la implicación de servicios de inteligencia de diversos países. El 8 de julio de 2022, Japón fue sacudido por el asesinato de Shinzo Abe, el ex primer ministro y uno de los líderes más influyentes del país en la era moderna. Abe estaba dando un discurso en un mitin electoral en Nara cuando fue disparado 2 veces por Tetsuya Yamagami, un exmiembro de la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón. A pesar de los esfuerzos de los médicos, Abe sucumbió a sus heridas poco después del ataque. El asesinato de Abe, conocido por su papel en revitalizar la economía japonesa y por su política exterior activa, dejó a la nación en un estado de shock y provocó un debate nacional sobre la seguridad de los políticos y la violencia en la sociedad japonesa. Este tipo de eventos históricos nos demuestran varias cosas. Sobre todo que este tipo de eventos no tienen un impacto inmediato. Básicamente, lo que sucede o no sucede, porque muchas veces son intentos, nada más, repercute a través de los años, tiene magnitudes de todo tipo. Es como una especie de terremoto. Pero los políticos no son los únicos que generan ganas en la gente de hacer cosas horribles. Las celebridades también han estado en la mira de personajes con intenciones dañinas. Así que ahora toca repasar algunos de los ataques a celebridades más famosos en la historia del entretenimiento. Uno de los más recordados y resonados de la historia es el ocurrido el 8 de diciembre de 1980, donde John Lennon, el ex Beatle y uno de los músicos más influyentes del siglo XX, fue asesinado por Mark David Chapman en la entrada del edificio Dakota en Nueva York. Chapman, que había sido un fanático de Lennon, disparó 5 veces, impactando 4 balas en la espalda del músico. Este acto dejó al mundo en shock y a millones de fans devastados. Lennon había regresado recientemente al mundo de la música con su álbum Double Fantasy, y su asesinato truncó de golpe cualquier posibilidad de una reunión de The Beatles. La noche del asesinato, Chapman había obtenido un autógrafo de Lennon y pocas horas después regresó para cometer el crimen. El 31 de marzo de 1995, Selena Quintanilla, la reina del Tex-Mex, fue asesinada en un motel de Corpus Christi, Texas, por Yolanda Saldívar, la presidenta de su club de fans. Selena tenía solo 23 años y estaba en la cúspide de su carrera, habiendo ganado un Grammy y conquistado corazones en todo el mundo. La traición de Saldívar, quien había sido una persona de confianza para Selena, hizo que el asesinato fuera aún más impactante y doloroso para sus fans y su familia. Saldívar había estado malversando fondos de las boutiques y del club de fans de Selena, y cuando la cantante la confrontó, Saldívar le disparó en un acto desesperado. Selena, gravemente herida, logró llegar al vestíbulo del motel donde se desplomó y fue declarada muerta poco después en el hospital. La pérdida de Selena dejó un vacío enorme en la música latina y su legado sigue vivo en la memoria de sus seguidores. En ese mismo año, Madonna se enfrentó a un aterrador incidente cuando un fan obsesionado intentó ingresar a su casa armado. El hombre, Robert Dewey Hoskins, había acosado a Madonna durante meses y había amenazado con matarla si no se casaba con él. Hoskins fue detenido y sentenciado a 10 años de prisión, pero el incidente subrayó la vulnerabilidad de las celebridades frente a admiradores perturbados. Afortunadamente, Madonna salió ilesa, pero el susto fue suficiente para reforzar aún más su seguridad personal. En 1996, la cantante islandesa Björk fue el objetivo de un intento de atentado por parte de Ricardo López, un fan obsesionado que planeaba enviarle una carta bomba. López documentó sus planes en video, expresando su odio hacia la relación de Björk con el músico Goldie. Afortunadamente, la bomba fue interceptada por la policía antes de llegar a Björk y López se suicidó poco después de enviar el paquete. Este incidente mostró hasta qué punto puede llegar la obsesión de algunos fans. El 30 de diciembre de 1999, George Harrison, otro ex Beatle, fue atacado en su propia casa por Michael Abram, un intruso que logró evadir la seguridad. Abram, que sufría de problemas mentales, apuñaló a Harrison varias veces en el pecho. A pesar de las heridas graves, Harrison y su esposa lograron someter al atacante hasta que llegó la policía. Harrison sobrevivió al ataque, pero este evento dejó claro que las celebridades, sin importar cuán icónicas sean, no están a salvo de la violencia.
Ya en el siglo XXI, 8 de diciembre de 2004, el mundo del heavy metal fue sacudido por el trágico asesinato de Dimebag Darrell Abbott, el icónico guitarrista de la banda Pantera. Durante una presentación con su banda Damageplan en el club Al Rosa Villa en Columbus, Ohio, Darrell fue atacado por Nathan Gale, un exmarín con problemas mentales. Gale subió al escenario y disparó a Darrell varias veces a quemarropa, matándolo al instante. El ataque también resultó en la muerte de 3 personas más antes de que Gale fuera abatido por un policía. La motivación detrás del ataque nunca fue completamente aclarada, pero se especula que Gale estaba obsesionado con la disolución de Pantera y culpaba a Darrell por ello. La muerte de Dimebag Darrell dejó un vacío profundo en la comunidad del metal y destacó la vulnerabilidad de los músicos en situaciones de alto riesgo. Estos casos nos demuestran que la fama puede traer peligros inesperados. No todo es dinero y gloria. Las celebridades, si bien no son como los políticos que tienen una injerencia en tu vida, donde pueden cambiar desde la economía hasta un montón de otras cosas que te impactan mucho más que una celebridad, igual hay gente que tiene, digamos, un apego importante, y este apego a veces puede llevar a y que terminen sucediendo cosas terribles. Por eso es importante entender y conocer estos eventos para entender también un poco las medidas de seguridad que toman las celebridades y para entender por qué a veces hay una seguridad excesiva, pero en realidad quizás no es tan excesiva. Ahora hablemos un poquito del término magnicidio. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Cuándo se usa? El magnicidio es el nombre que recibe el asesinato de una persona importante o influyente, como un jefe de Estado o una figura pública prominente. Este tipo de crimen no solo tiene consecuencias personales, sino también políticas y sociales, afectando a comunidades enteras y en algunos casos al mundo entero. Los magnicidios han sido utilizados a lo largo de la historia como herramientas para cambiar el curso de eventos políticos, a menudo creando caos y desestabilización en los gobiernos afectados. El magnicidio tiene un impacto profundo porque elimina a líderes claves y puede desencadenar una serie de eventos impredecibles. La intención detrás de un magnicidio puede variar desde motivos políticos hasta obsesiones personales, pero el resultado casi siempre es el mismo: un cambio significativo en la estructura de poder y en la percepción pública. Los intentos de magnicidio también generan una respuesta inmediata y a menudo dramática de las autoridades y del público. La seguridad se intensifica, se realizan investigaciones exhaustivas y en muchos casos se implementan nuevas leyes y regulaciones para prevenir futuros ataques. La figura del magnicida, a menudo motivada por creencias extremas o trastornos mentales, se convierte en un foco de análisis y especulación. Ahora, sabiendo todo esto, volvamos a Donald Trump y su intento de asesinato. El pasado 13 de julio de 2024, Donald Trump fue el blanco de un intento de ataque durante un evento en Pensilvania. Mientras el expresidente daba un discurso ante una multitud de seguidores, un individuo armado, identificado como Thomas Matthew Crooks, le disparó directo a la cabeza de Trump. Afortunadamente, la rápida intervención del servicio secreto y de los agentes de seguridad del evento evitó una tragedia, deteniendo a Crooks antes de que pudiera causar más daño. Durante el caos hubo algunos heridos leves entre los asistentes y 2 víctimas fatales, entre los que se encuentra el mismo tirador. Según informes recientes, Crooks, un hombre con un historial de problemas mentales, llevaba semanas planeando el atentado y había expresado en redes sociales su aversión hacia Trump. El incidente ha generado una ola de preocupación y ha reavivado el debate sobre la seguridad de las figuras políticas en Estados Unidos. Desde su llegada al escenario político, Trump ha sido una figura divisiva, provocando tanto fervorosos seguidores como acérrimos detractores. Este último incidente no es el primero que ha enfrentado en términos de seguridad. En 2020, durante su campaña de reelección, hubo varios intentos de interrupción en sus eventos, aunque ninguno tan grave como el de este fin de semana. Las autoridades han intensificado las medidas de seguridad alrededor de Trump y otros políticos prominentes en respuesta al incidente. Se le están evaluando nuevas estrategias y tecnologías para mejorar la protección durante eventos públicos, incluyendo la utilización de drones de vigilancia y mayor presencia de fuerzas de seguridad. El caso de Trump nos recuerda que, a pesar de los avances en tecnología y protocolos de seguridad, la vulnerabilidad sigue existiendo.
Los atentados y ataques a figuras públicas, desde presidentes hasta músicos, nos recuerdan la frágil línea que existe entre la admiración y la obsesión, entre el liderazgo y el peligro. Estos eventos no solo cambian la vida de las víctimas y sus seres queridos, sino que también dejan una huella imborrable en la sociedad, obligándonos a reflexionar sobre la seguridad, la salud mental y las implicaciones de vivir bajo el escrutinio público. Lo más importante, quiero que me comentes, por favor, por ahí abajo, cuál fue el caso que a vos más te choqueó a través de la historia, ¿no? No tiene que ser nada moderno. El caso que a vos te rompió el corazón. Coméntame por ahí abajo, no te olvides darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.